Bueno, gloria a Dios. Te bendecimos, Señor, en esta tarde, en el nombre de Jesús. Te adoramos, Señor. Gloria a ti, Señor. Te bendecimos. Bueno, amado Padre Celestial, te damos gloria y honor en esta tarde, Señor. Te adoramos. Te glorificamos, Señor. Pedimos perdón por nuestros pecados, Señor, y reconocemos que tú eres santo, Señor. Y te rogamos, Dios, límpianos con la sangre de tu Hijo amado Jesucristo, para que seamos limpios y sin mancha y sin arruga delante de ti, Señor, que eres Dios santo y poderoso. Y queremos también, Señor, en esta tarde, Señor, que tu palabra fluya con poder, con gloria, trayendo entendimiento, Señor, a todos los que escuchan, sanidad, libertad, Señor, y bendición grande, Señor, para todos los que escuchan, Señor, en el nombre de Jesús. Te adoramos, Señor, y te rogamos que tu palabra venga a nosotros, Señor, como un río, y nos traiga bendición del cielo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, gloria a Dios. Todos sean bienvenidos de nuevo a este tiempo de estudio bíblico, a todos los que se están conectando en esta hora, a todos mis hermanos en Canadá, Dios los bendiga grandemente. Estoy el día de hoy hablándoles desde Bogotá, aquí desde la casa de Laura. Vamos a estar transmitiendo la palabra de Dios el día de hoy. Y espero que el día de hoy vamos a estar terminando este estudio bíblico en el que estábamos hablando sobre cómo entender la palabra de Dios, ¿verdad? Ya hemos visto 6 puntos y el día de hoy vamos a ver el 7º y último punto. Así que espero que todos estén muy atentos y que aprendamos del Señor las cosas de Dios, amén. Porque recordemos que el camino del Señor es el camino que nos lleva a la vida eterna y está escrito que solamente hay un camino que conduce a Dios y es el de Jesucristo, el Señor. Amén, no hay otro camino. Entonces, el día de hoy vamos a continuar entonces con el 7º punto, que es el siguiente. Asegúrate que el entendimiento que estás adquiriendo de la palabra de Dios está fortaleciendo tu fe. Se lo voy a volver a repetir. Asegúrate que el entendimiento que estás adquiriendo de la palabra de Dios está fortaleciendo tu fe. Amén. Y obviamente durante en este tiempo vamos a empezar a explicar este tema que parecería como muy simple, ¿no? Cualquiera pensaría, claro, yo entre más estudio la Biblia, pues más fe debería tener. Pero yo les digo como pastor, yo estoy en la iglesia cristiana desde los 14 años y tengo ya 44 cumplidos, o sea, hace 30 años estoy conociendo la iglesia cristiana. Y llevo ya de conocer al Señor 20 años, mis amados hermanos, y 15 años como pastor, porque yo empecé a los 30 años. Ya este año ahorita cumplo 15 años de haber empezado como pastor. Y durante todo este tiempo en la iglesia cristiana he visto a mucha gente empezar muy bien, con una fe muy bonita, personas inclusive las que entraron al cristianismo porque Dios les hizo un milagro grande, porque Dios les hizo algo impresionante. Y sin embargo pasaron los años, pasaron los meses y abandonaron al Señor. Ahora yo les quiero enseñar el día de hoy algo muy importante para que ustedes lo guarden en sus corazones. Hay varias formas en las que el diablo te puede sacar de la iglesia o del camino. 2 sobre todo. Una, que es muy importante que tú la entiendas, y son las heridas. Las heridas en la iglesia son una de las cosas que más sacan a la gente del cristianismo, ¿me oyeron? La persona recibe una herida de un pastor, la persona recibe una herida de otro hermano, se siente defraudado, se siente desilusionado, algo le pasa y se hiere en su corazón. La palabra del Señor nos enseña por eso que como fundamento del cristianismo es el amor y el aprender a perdonar. Por eso el Señor Jesús dijo, si tú no perdonas a los demás, tampoco vuestro Padre que está en los cielos les va a perdonar sus pecados a ustedes. O sea, eso es un requisito en la vida cristiana, vivir todos los días perdonando a los demás, porque todos los días nos hacen daño, todos los días nos hacen maldades, todos los días nos ofenden. Si uno no aprende a tener en la vida un corazón limpio y sano, y a perdonar continuamente una herida que a ti te haga una persona que tú tengas en alta estima, inclusive tu propio pastor, va y te hace una herida, algo pasa, algo sucede, tú te desilusionas, no sé, lo que sea. Si tú no sabes perdonar ese problema, puedes salir del camino. Y una de las cosas que más el diablo quiere, una vez tú encuentras el camino, que es el Señor Jesús, una vez tú te metes por ese camino, lo que más el diablo quiere va a ser o que tú retrocedas o que tú te desvíes del camino.
Otra de las razones que he visto durante mi vida cristiana, que por esa razón les quiero hablar de este punto y de lo importante que es, que saca a la gente del camino cristiano, es las falsas doctrinas. Muchas veces las personas están firmes en el Señor, o ellos se sienten firmes en el Señor, y de repente pasa por sus vidas una persona con una doctrina diferente, y comienzan a contradecir todo lo que han aprendido del Señor, y comienzan a hablarles cosas, y cuando vienen a ver, se desvían del Señor, lo abandonan. Entonces por eso es tan importante el punto de hoy, y es asegurarse de que el entendimiento que yo tengo de las Escrituras, cada día entre más yo lo adquiero, más está fortaleciendo mi fe. ¿Por qué? Porque cuando un estudio bíblico o la escucha de un supuesto gran predicador comienza a debilitar tu fe, tienes que entender que es una señal de alerta. Y que eso que tú estás recibiendo no viene del cielo, sino que es el diablo que te está queriendo sacar del camino. Y vamos a ir mirando algunas cosas, ¿vale? Empecemos por este texto bíblico. Romanos, capítulo 1, versículo 17. Y este es uno de esos versículos que tal vez no pareciera decir mucho, pero dice mucho. Y es uno de esos que saca como una regla inmensa para el camino cristiano. Mira lo que dice, tan sencillo pero tan profundo. Dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Amén. Mira eso. Amén. Mira eso. Porque la justicia de Dios se revela por fe. ¿Y qué? Y para fe. Ahora, ¿por qué tiene que ser esto una regla en la vida? Mire, esto tiene que ser en su vida un entendimiento grande. Y ojo con esto, ¿no? Porque estamos hablando y queremos hablar un poco sobre las teologías. Porque a veces en las iglesias la gente dice, ay, voy a estudiar teología. Pero esa es una frase que encierra una ignorancia inmensa, inmensa. ¿Por qué, pastor, dice eso? Pues porque no existe la teología. Existen las teologías. Y en cada iglesia, la iglesia va a decir, voy a estudiar teología, como si la teología que ellos van a estudiar fuera la única que existe. ¿Qué pasa? Cuando ya tú te conviertes en un estudioso de la palabra de Dios de verdad, ¿sí? Y tú eres un hombre, una mujer que pasas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 horas al día estudiando la palabra, orando. Y cuando ya tú eres una persona que de verdad está en las cosas de Dios, era Romanos 1:17. Cuando tú de verdad estás en las cosas de Dios, entonces tú aprendes que no existe la teología, sino que existen las teologías. Y claro, ¿cuál es mi consejo como varón de Dios? Mi hermano, mi hermana, si usted está chiquito espiritualmente, si usted verdaderamente todavía no es una persona arraigada y afianzada en la doctrina cristiana de verdad fortalecida, hermano, yo no le recomiendo a usted que aborde las teologías, porque usted no tiene todavía los dientes para expulgar ese pescado. ¿Sí me entendieron la analogía? Sí. Cuando uno se come un bocachico, ¿qué necesita? Tener cuidado para las espinas. Cuando uno no tiene el suficiente conocimiento bíblico y de Dios, una teología errada, te tira para afuera. Te saca. ¿Por qué? Porque todavía no tienes el suficiente conocimiento para expulgarla y decir esto está bueno, esto está bueno, esto está malo, aquí está el veneno. No la tienes. Por eso uno tiene que esperar como los niños. Los niños hay que guardarlos en casa. No andarlos soltando a toda hora, que la pijamada, que la chuchinada, que la no sé qué minitiqueada. Hermano, porque en medio de todas esas soltadas suceden desgracias grandes, hermano. ¿Por qué? Porque con un niño la gente, ¿qué? Hace lo que quiere. Son inocentes, son indefensos, son débiles. Viene otro más fuerte y ¿qué? Lo daña. Entonces, ¿para qué somos los adultos con los niños? Para estar, vea, encima de ellos. Ahí, mirando, vigilando. Los niños pueden estar en su mundo jugando, pero ¿cómo estamos los adultos? Pues los que somos responsables, vigilándolos. Igual es en el Evangelio. Usted tiene que permitir que sus pastores, sus padres espirituales estén pendientes de usted, no haga cosas a sus espaldas. Más bien permita la guianza. Si tiene una duda, pregunte. Sobre todo si usted ve que es un varón de Dios sincero, porque hay mucho pastor que es más bien un siervo del mismísimo enemigo, porque son gente mala. Pero si usted ve que su pastor es un hombre sincero, que es genuino, que es real, que es un hombre de Dios de verdad, hombre, pregunte, hable, igual que un niño, hasta que usted tenga, ¿qué? La capacidad de valerse por sí mismo, que ya viene otro aquí a
a fregarlo y ¿qué pasa? Ya me encuentro con, vea, buenos músculos y buenos huesos. Ya no se lo comen a uno vivo, ¿sí o no? Porque ya está uno como grande, es igualito. Entonces, ojo con eso, voy a explicar el versículo, eso de por fe y para fe, para que usted lo tenga en su vida como una regla, una ley del cristianismo, porque eso es una ley. Entonces aquí el apóstol está diciendo que lo de Dios, aquí está hablando de la justicia de Dios, pero realmente todo lo de Dios se manifiesta desde el cielo o se revela a los hombres por fe primeramente. Ojo con eso, por fe y para fe. Entonces, ¿qué nos dice la palabra del Señor? Siempre nos va a poner el ejemplo de los héroes de la fe en Hebreos 11, ¿verdad? Entonces démonos cuenta, ¿cómo funciona esto? Si yo le creo a Dios, Dios se manifiesta a mí. O sea, por ejemplo, Dios le dijo a Abraham, ¿verdad? A Abraham, salga de su tierra y su parentela a una tierra que yo le voy a mostrar. ¿Qué hizo Abraham? Obedeció. Entonces, sí, los pasos son los siguientes. Ahora, Dios se le aparece a Abraham, ¿no? Ya lo sabemos por Hechos de los Apóstoles capítulo 7 en el discurso de Esteban. Dios se le aparece a Abraham. No es cualquier cosa. No es un tipo que anda con imaginaciones. La fe no fluye de una creencia. La fe no fluye de algo que yo me invento o de una convicción interna que yo tengo. La fe fluye de que Dios se me reveló a mi vida, de alguna manera. No siempre tiene que ser que yo lo vi o que yo lo escuche, pero Dios se tiene que manifestar a mi vida. Cuando Dios se manifiesta a mi vida, entonces nace una fe real. Porque ya no solamente creo que Dios es real, sino que ahora sé que Dios es real. Otros me pueden decir, Dios existe. Pero una cosa es que a ti te digan y otra cosa es que tú lo vivas. Son dos conceptos diferentes. Entonces, cuando a Abraham Dios se le aparece, ¿cómo queda Abraham? Hay un Dios real, dice él. Ahora, ¿qué dicen los judíos? Para que entiendan el contexto de Abraham, aún es más complicado. El padre de Abraham, dicen los judíos, que el papá de Abraham, Taré, era un hacedor de ídolos. O sea, un hombre que hacía dioses, muñequitos, figuras, para venderle a la gente y que la gente tuviera en sus casas en altares. Ese era Taré, un hacedor de ídolos. Entonces, en la idiosincrasia de Abraham, en las ideas de su familia, ¿existían cuántos? Muchos dioses. Que la cosecha de trigo se vino. Hay que rezarle a fulano para que la cosecha salga bien. Que no, ¿cómo le cuento? Que toca conseguir novio. No, hay que rezarle a tal bendito, ahí se consigue el novio. No, que para que llueva. Entonces, había un Dios para cada cosa en su mentalidad. Entonces, imagínate cuando Dios se le aparece a Abraham. Abraham, ¿cómo queda? Su mundo se parte en dos. Él dice, ¿cómo así? O sea que todo esto que hace mi papá y que dice la gente es una mentira. Hay un Dios verdadero y lo he visto, dice Abraham. Claro, todos entendemos que un encuentro con Dios no es cualquier cosa, ¿no? O sea, algo impresionante. ¿Y Dios qué hizo? Le habló a Abraham. Dijo a Abraham, salga de su tierra, su parentela, a la tierra que yo le voy a mostrar. Porque voy a multiplicar su descendencia y lo voy a hacer como las estrellas. Y todas las familias de la tierra serán en usted benditas, le dice el Señor a Abraham. ¿Y Abraham qué hizo? Le creyó a ese Dios que él no conocía, pero que acababa de conocer. Dijo, te creo, Señor. Entonces, la justicia de Dios se revela al hombre por fe, ¿sí ven? Te creo, Señor. Ojo con eso, pero ¿qué espera Dios después de que Él se manifiesta a ti? Que tú lo obedezcas. ¿Cierto? Entonces, yo recibí lo de Dios por fe porque creí en lo que Dios me dijo. Salió. Pero eso que yo recibo de Dios por fe es para fe. O para que mi fe aumente. O para más fe. ¿Se entendió por qué? Porque si Dios me dice, por ejemplo, como Abraham, Abraham, te voy a dar un hijo. Y yo lo creo, ¿verdad? En ese momento mi fe está en un punto. Pero ¿qué pasa el día que yo recibo el hijo que Dios me prometió cuando mi mujer era estéril? ¿Cómo hace mi fe? Crece. Se incrementa. ¿Cuántos me están entendiendo? O sea, lo de Dios hará que tú recibas por fe lo de Dios, sí. Pero cuando Dios cumpla lo que Él te prometió, cuando tú veas la promesa de Dios realizada, tu fe no se debilita. Tu fe se aumenta. Porque, como dijo Job, es que Señor, yo de oídas te había oído, pero es que ahora mis ojos te ven.
Yo había oído que Dios era poderoso, que Dios hacía milagros, pero yo ahora lo he visto, Dios me hizo un milagro a mí. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ahí está, ¿sí ve? Y ahora Dios me hizo un milagro a mí. No fue que Él me contó, ya me contó, me contaron y a mí nada. A mí nada. Entonces ese día, ¿qué pasa? Tu fe se aumenta. Y todo lo de Dios y todo lo que proviene del cielo es por fe y para fe. O sea, Dios quiere que en nuestra vida cristiana arranquemos con una fe, como Él dijo, como un grano de mostaza, para terminar con una fe como un árbol inmenso en el que se sostienen los pájaros y todo el mundo. ¡Qué grande! O sea, la fe va ¿cómo? Creciendo. Creciendo. Aumentando. Así es lo de Dios. ¿Me están escuchando? Ahora, ¿dónde está el problema aquí de lo que yo les estoy queriendo hablar? Muchas personas están en la iglesia, están contentas. Llegan a un ministerio donde Dios es real, donde Dios no es una historia, donde Dios no es una habladuría, donde Dios es real. Y desde que llegan, como me pasó con muchas personas, lo recibe con un milagro. Muchas de las personas que se quedaron en nuestra congregación se quedaron porque llegaron enfermas y salieron sanadas de un culto. Sí, que llegó con el, ¿cómo se llama? Túnel del Carpo. El túnel del Carpo, y llegó con Fero y le llegó un poco de cosas. Y llegó a entrar a la iglesia, tuvo una visión de Cristo y se puso a llorar y no sé qué. Y cuando salió, ya no tenía el dolor, botó la fe, se acabó el problema. Y así cantidades de testimonios, porque Dios hace todo por fe y para fe. La persona cree que Dios lo puede sanar, Dios lo sana y su fe aumenta. Ahora, ¿quiere decir eso que hay una garantía de que la persona no se va a desviar? ¿Quiere decir que si usted recibe un milagro y su fe se fortalece un poquito, quiere decir que usted no puede ser presa de la falsa doctrina, de una secta? Usted puede ser presa. ¿Por qué? Porque el camino del Señor es un camino peligroso. No es un juego, así como la vida no es un juego. Hay gente que cree que la vida es un juego. Y muchos hoy mismo se están muriendo porque creyeron que andar en la moto a 120 por hora por la ciudad era un recocha. ¿No? Es un juego. Y quedaron estampillados contra una tractomula, contra un poste, contra una pared. ¿Es juego? No es juego, la vida no es juego. Hay gente que la coge como juego, pero la misma vida les enseña que no es juego. Asimismo la vida eterna. La vida eterna es algo serio. Y que si uno no lo acoge con seriedad y con inteligencia, uno puede salir muy perjudicado. Y no solamente se juega con la vida física, en este caso, sino con toda una eternidad en el infierno. Que es lo delicado. Terminar uno perdido en el infierno porque vino un sectario, porque vino un testigo de Jehová y se le comió uno la cabeza a punta de argumentos bíblicos. Y uno no tuvo con qué defenderse y termina uno arrojado del camino del Señor. Entonces, por eso tiene uno que ser ¿cómo? Inteligente. Entonces, dichas estas cosas, todo lo de Dios es por fe y para fe. Entonces, una de las mejores maneras de juzgar si tus estudios bíblicos, si tu lectura bíblica va bien, si ese nuevo predicador, porque es que estamos en la época donde uno puede ver todo, ¿no? Entonces, TikTok, Facebook, YouTube, los canales cristianos, entonces por todo lado, ¿verdad? Predicadores y predicadores. Ahorita estaba mirando puras propagandas de los mormones. Recibe a los misioneros de Jesucristo, de los santos, de los últimos tiempos. Usted siempre que escuche eso de los últimos tiempos, córrame yo, porque la mayoría de las sectas se han desviado con el cuento de los últimos tiempos. Por eso siempre le digo a la gente, no hay quien se haya obsesionado con la segunda venida de Jesucristo y que haya terminado bien. No hay. Todas las sectas, vaya y estudie la historia de las testigos de Jehová. ¿De dónde salieron? Del estudio de Apocalipsis. Vaya y estudie la secta de los adventistas del séptimo día. ¿De dónde salieron las historias de Elena White? De lo mismo, del supuesto estudio del Apocalipsis. ¿De dónde salen los mormones? Pues así como dice, de los santos de los últimos tiempos. Ahí está, siempre salen de esa obsesión. Entonces, ojo con eso. Mi estudio bíblico, ojo con eso, mi estudio bíblico que yo hago, porque, por ejemplo, usted se comprometió con Dios o asumió ese papel. Dijo, yo quiero de ahora en adelante estudiar la palabra de Dios 1 hora al día, por ejemplo. Pero ese estudio bíblico que tú estás haciendo, ese nuevo predicador que estás escuchando, ese supuesto varón de Dios que te está enseñando la palabra de Dios, cada vez que él te enseña, cada vez que tú haces un estudio, ¿tu fe aumenta
o sales confundido. Ojo con eso. Ojo con eso. Ojo con eso. Porque a veces uno va muy bien y está sólido, uno está firme en sus cosas. Y la fe de uno va, en vez de echar para abajo, va aumentando. No, la otra vez el pastor dijo, vamos a orar por muchachos hasta que se sane. Y se sanó. Entonces mi fe, ¿cómo va? Aumenta. Vamos bien. Sólidos me siento. Pero lo que les digo, entran en nuestras vidas nuevas doctrinas, nuevas sectas, nuevas visiones de la palabra de Dios. Y la gente se empieza, ¿cómo? A confundir y a cuestionar las cosas. Y yo he visto, como se los conté la otra vez, a muchos salir del camino del Señor por haberse puesto a mirar lo que no debían. Entonces, en este sentido hay una regla grande, una regla muy grande. La curiosidad mató el gato. No sea curioso. No sea curioso. En las cosas de Dios, en vez de curiosear, es mejor la relación con el Espíritu Santo. Déjese guiar por el Espíritu para que Él le diga lo que usted debe y no debe estudiar. Lo que debe y lo que no debe oír. ¿Qué predicadores son los de Él y quiénes no? Porque hay predicadores que no son del Espíritu Santo. Hay otros que sí lo son. Entonces usted tiene que aprender a tener una relación con Cristo real. Una relación verdadera. De comunión, de amistad, de amor. Donde Él sea su maestro y usted sea su discípulo. Para que Él lo guíe en medio de un camino que es como difícil y peligroso. Y peligroso. Entonces, ¿cuál es el gran problema? Les voy a explicar. Ninguna teología carece de sentido o de fundamento bíblico. Todas las teologías tienen un sentido y un fundamento bíblico, en un área o en otra. Entonces, si tú te vas para la iglesia romana, ¿ellos tienen teología? Claro que tienen teología. Los sacerdotes tienen que estudiar años. Teología y psicología. ¿Pero qué teología van a estudiar ellos? La de ellos. ¿Cierto? Si tú te vas para donde los bautistas, ¿tienen su propia teología? Tienen su teología. Y así cada uno, ¿no? Y cuando ya tú entras en los seminarios bíblicos, no, yo soy calvinista, yo soy arminiano. Y usted, mi hermano, cada uno que yo ni entiendo qué serán esos términos. Pero yo trato de explicarle a usted un poquito para que vayan entendiendo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tú tienes que aprender que la palabra de Dios, ella en sí misma tiene una lógica, ¿sí? Ella tiene un sentido y una armonía entre ellas. Hay textos que parecieran ser contradictorios con estos, con otros, pero no lo son. Son contradictorios cuando tú en tu ignorancia los abordas. Pero cuando tú te dejas guiar por el Espíritu y permites que el Espíritu Santo los articule, los una, les dé sentido, entonces notas que no son contradictorios, sino como complementarios. ¿Sí? Entonces, si tú te enamoras de la palabra de Dios, ella va a ser vida para ti. Pero ojo, vuelvo y les digo, cada iglesia va a abordar la Biblia desde su teología. Y el problema es que cuando la gente se casa con su teología, usan la Biblia para apoyar su teología. ¿Sí? ¿Sí me van a entender? Entonces el calvinista que anda obsesionado con la predestinación, solamente va a coger los textos bíblicos que hablan de la predestinación. ¿Sí? Pero cuando, por ejemplo, Pedro habla de la presciencia de Dios, cuando, por ejemplo, la palabra de Dios habla de que Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento de pecados. Cuando la palabra de Dios dice que de tal manera amó Dios al mundo, ¿para qué? Que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree, ¿qué? No se pierda. Porque no envió Dios al mundo a su Hijo para que el mundo fuera perdido, sino para que fuera salvo por él. Entonces, cuando ellos encuentran esos versículos, no saben qué hacer con ellos porque contradicen su visión de predestinación. Según la visión de ellos, Dios creó a unos para salvación y creó a otros para irse al infierno. Entonces, cuando tú coges una teología tan extrema como esa, porque son extremos de la doctrina, entonces ellos van a coger todos los textos bíblicos que apoyan su teología y te los van a presentar el día que se encuentren contigo. Si tú no estás firme en la palabra, porque es que es estar firme aquí, en el conocimiento de la Biblia, entonces te pueden, ¿cómo? Arrastrar. Pero si tú estás firme en la palabra, no te pueden arrastrar. Porque tú sabes cómo, Biblia. Y sabes que Dios dice que Él no quiere que nadie se pierda. Si Dios no quiere que nadie se pierda, entonces ¿cómo hizo unos para condenación y otros para salvación?
Si Él mismo está diciendo que Él no quiere que nadie se pierda, ese es su sentimiento. Su sentimiento, en su corazón Él dice, yo no quiero que tú te pierdas. Pero, ¿qué es lo lindo? Cuando empezamos a leer la Biblia, vemos a un Dios que revistió a sus criaturas, a su creación, la revistió una cosa que llama como libertad. Y alguno dirá, ay, pero ¿y por qué Dios nos va a dar libertad si sabe que somos brutos? Y yo voy a decir, hombre, pero ¿cómo un Dios que es amor no nos va a dar libertad? Si una de las cosas más lindas que tiene el ser humano y cualquier ser en este mundo es la libertad. ¿O no es lindo tener libertad? Amén. Es lo más lindo que hay. Lo que pasa es que cuando tú entiendes eso, entonces ves a un Dios que aunque Él lo sabe todo, nos deja escoger a nosotros. Y por eso vemos a un Moisés que dice, imagínate estas cosas tan lindas. Un Moisés que parado allá en el monte y con la ley de Dios en las manos dice, hoy he puesto delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la salvación. Yo te aconsejo, mire, dice Dios, imagínese, el que tiene el poder para cogerlo a uno, obligarlo, ¿verdad? Y cogerle por la oreja y decirle, oiga, manito, pero coja la vida. No. Dice, ¿sabe cómo dice el Señor? Para que usted aprenda el carácter de Dios. Dice, yo te aconsejo que escojas la vida para que vivas. Entonces, ¿cuál es el sentimiento de Dios? Salvación. Que se salve la gente. Pero la gente tiene que hacer su elección. Nadie puede ir al cielo porque otro lo obliga. Ay, pero es que yo soy la mamá de ese muchacho y yo apunto a oración y bibliazos, lo voy a entrar al cielo. Hermana, pierde su templo. Eso sí, chichones le van a servir a ese pelado, pero que usted lo pueda sacar de la parranda, no. El único que le saca la parranda del corazón a alguien, del corazón, es el Señor. Si usted quiere renunciar además, porque, hermano, el que es borracho y parrandero y no quiere renunciar a su borrachera, ni Dios lo obliga. Ni Dios lo obliga. Dios le dice, hijito, si sigue por ahí, se me va para el infierno. Ay, Señor. Bueno, su decisión. No es así la vida. Amén. Papito, no se compre esa moto, mi hijo. No se me compre la moto porque es una muerte. Ah, papá, que usted bobo, que usted anticuado. Ay, mamá, que usted es loca. Hasta el día que se estampilla. Mano, porque es una lógica. Se mata a la gente en carro. Latas, airbag, sistemas de seguridad. No se va a matar en una moto que a uno el cuerpo poniendo el pellejo para poniéndole a lo que le dé. Se mata uno en carro. No se mata en moto. No es una lógica. Bueno, entonces, ¿qué es lo que dice Dios? Yo quiero que nadie se pierda. Entonces le dio al ser humano, ¿cómo? La libertad. Entonces la doctrina sana te cuenta. Este es un extremo doctrinal, el calvinismo. No, ya Dios programó todo. Ya Dios programó al uno para salvación. Y así ese se quiera perder, dicen ellos. Ojo con eso. Y así se quiera perder y se incruste allá en el prostíbulo del Santa Fe y se meta allá, pues, y se queda allá a vivir. Dios lo salva, dicen ellos. Y el que Dios programó para perderse, así coja pues y se vaya a vivir a la iglesia. Y arme camuche en la iglesia. Y se ponga a orar todos los días hasta que la muerte lo coja y se va a perder. Extremos doctrinales. El otro extremo doctrinal, el arminianismo. Entonces ellos te van a decir que no, que Dios no lo sabe todo. Ya eso es una blasfemia. Dios no lo sabe todo y hacen un énfasis en el libre albedrío del hombre. Error. ¿Dónde está la sana doctrina? En la mitad de las cosas. ¿Qué nos va a decir la Biblia? Que Dios lo sabe todo porque eso lo dice aquí. Dios todo lo sabe. Dios te conoce a ti más que tú mismo. Te conoce a ti más que tú mismo porque tú a veces piensas, yo soy un santo. Y Dios dice, ¿un santo? Bueno, te va a sacar a la luz los pensamienticos de hace 2 minutos. No, Señor, dejemos así, no soy tan santo. Dios te conoce a ti más que tú. Sí, Él todo lo sabe, pero también te ha dado, ¿cómo? Libertad. Esa es la sana doctrina. La doctrina, ¿cómo? Bíblica. La que se apega a la palabra de Dios. Y yo tengo que entender eso, que así como Dios todo lo sabe, que es un asunto de Él, porque la gente quiere que, como Dios todo lo sabe, entonces yo también quiero saber todo lo que sabe Dios. Pues tú fueras Dios, pero tú no eres Dios. Ni lo serás. ¿Cómo vas a tener yo la mente de un ser que crea un universo? Imagínense. Si ahora fuera, hacemos una nevera o un carro y se nos descompone. ¿Nos vamos a comparar con un hacedor del universo? No tenemos esa mente. Entonces Dios lo sabe todo. Amén, claro que sí. ¿Y cuál es mi papel en la vida, pastor? Aprenda a escoger bien, papá. Si Dios le dice, hijito, métase por ahí, aprenda a ser humilde y obediente. Si Dios le dijo por ahí, es por ahí, hermano. Pero nos gana ¿qué? El orgullo, la rebeldía, la tontada. ¿Verdad? No nos queremos someter al Señor. Entonces, las teologías
muchas veces tienen sustento bíblico, tienen unas partes que parecen tener mucho sentido, parecen. Pero cuando tú tienes mucha Biblia, tú dices, sí, pues muy buena su teología, pero es que aquí dice otra cosa. Les voy a poner otro ejemplo. Una de las teologías que hoy más están en boga en la iglesia evangélica, la teología sistemática. Entonces, cuando tú estudias la teología sistemática, por ejemplo, ellos van a traerte a ti la siguiente doctrina. Pónganme atención. Ellos van a decirte a ti que según el verdadero estudio bíblico, el regreso del Señor es inminente. Eso van a estar predicando. Ustedes pueden poner cualquier pastor de esto. Y ellos te van a decir que el regreso de Cristo es ¿cómo? Inminente. Y van a andar proclamando, y ustedes los van a ver en TikTok, en todas partes. Ya todas las señales se han cumplido. El regreso de Cristo es inminente. Arrepiéntete, ya Cristo puede venir aquí ya. Y si viene ya, tú te quedarás o te irás, dicen. Entonces, a ver. Por una parte, es una doctrina que no es cierta. Uno. Y dos, es una doctrina que es innecesaria. En esa forma. ¿Por qué? Porque cuando yo le estoy hablando a la gente, Cristo ya viene en 2 minutos. ¿Te pierdes o te salvas? ¿Qué estoy tratando de meterle a ella? Miedo, perfecto. Eso no es misterioso, ¿sí o no? De asustarle, entonces claro, ya. Y como todo en la vida, ¿no? Ahí está el crédulo y está el incrédulo. Ahí está el que dice, tanta boda, no creo nada. Ahí está, y está el otro que dice, ¿qué? ¡Ay, qué susto! ¡Ay! Entonces, miren. Mire, porque es que Dios mío es bendito. A ver, ¿qué le va a decir a usted la lógica simple de la Biblia? ¿Desde hace cuántos siglos se está predicando que Cristo vuelve ya? No, hace muchos años. 2000 años. 2000 años. 2000 años. Pero entonces, escuchen. Sí. Porque es que las cosas hay que cogerlas en la fe real. ¿Sí? Ni en incredulidad, ni en temores locos que no sirven para nada. Miren. La palabra del Señor, ellos dicen ya todas las señales están cumplidas, en cualquier momento viene Cristo. El arrebatamiento de la iglesia es inminente. Te irás con Dios o te quedarás aquí para que el anticristo coja con un hacha y te pique en pedacitos. Y la persona dice, no, yo no quiero que me pique. Y entonces, y luego los demonios te aserrarán por los tobillos y te partirán. ¡Ay, la gente! Claro, ¿no? ¿Ah? ¿Cuál es la idea? Mire, usted tiene que aprender cómo opera el Espíritu de Dios y cómo opera otros espíritus. El espíritu del sensacionalismo que trata de producir en la gente, impacto. ¡Ah! Impresión. ¡Ah! Impresión, ¿sí me entiende? Entonces la vacuna del COVID es de la marca de la bestia. Y el crédulo, ¡ay, yo no me pongo eso! Le dio COVID y se murió. Ese no es el Espíritu de Dios. ¿Sí? El Espíritu de Dios dice, porque el reino de Dios no consiste en comida y en bebida, sino en justicia, paz y gozo. O sea, lo que viene de Dios normalmente, aunque al principio pueda dar temor, sobre todo si es un encuentro con Dios, que eso da temor, eso da miedo. Pero normalmente el fruto que tiene es paz y gozo. Al final me termina dando eso. ¿Sí? Entonces, ojo con esto. Esa gente que anda tratando de aterrorizar a todo el mundo, metiéndole miedo de que es que Cristo ya va a volver y que ya pronto y las bombas caerán y justo un misil te va a dar en toda la cabeza porque te va a tocar a ti y aquí te va a dar en toda la coronilla para que no tengas duda de que no vas a sobrevivir. Así que no, metiéndole a la gente ¿qué? Terror, miedo. Ahora, ¿qué sí tenemos que hacer los pastores? Enseñar lo que Dios dice en su palabra y prepararlos para lo que viene, ¿cierto? Porque la iglesia del Señor ha pasado por tiempos difíciles en todas las eras. Persecuciones, angustias, hambres, dificultades, las hemos pasado en todos los siglos. Eso no es nuevo. La iglesia cristiana ha sido perseguida muchas veces. Eso lo sabemos. ¿Pero qué tenemos que hacer los pastores? ¿Meterle susto a la gente con eso? No, decirle, hermano, usted tiene que estar con Cristo preparado para lo que sea que se venga. Que estamos sabrosos y en paz, gloria a Dios, disfrútelo. Y que nos tocó salir volados, gloria a Dios, también salimos con Cristo, pero a Cristo no lo abandonamos. Esa es la doctrina, ¿sí me entiende? Buena. Ahora, esa teología sistemática te va a decir que el regreso de Cristo es inminente. Y que Cristo va a volver primero y luego viene el anticristo. Es algo así como que Dios no va a dejar que su iglesia pase por sufrimientos y vea al anticristo. No, Cristo viene y los arrebata, pero cuidado se queda. No es una mezcla de temor y al mismo tiempo como de relax, tranquilos porque Dios nos saca de este problema. No. Entonces, vamos a la Biblia, ¿vale? ¿Qué dice la Biblia? ¿Quién viene primero? ¿El anticristo o Cristo? Según la Biblia.
¿Sí? Entonces la teología sistemática te dice a ti, primero viene Jesús y después viene el anticristo. ¿Qué dice la Biblia? Mira, segunda de Tesalonicenses capítulo ¿qué? 2. Dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, ¿qué es eso? El arrebatamiento. Y nuestra reunión con Él, el arrebatamiento de la iglesia. Os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis. ¿Sí ve? Entonces el Espíritu de Dios no viene con esta noticia del regreso de Cristo para que usted tiemble de miedo, sino para que se goce de que Jesús vuelve a la tierra. Amén. Para gozo, porque Él no viene a condenarnos. Él viene a poner orden en este mundo de porquería, porque es una porquería, hermano. A eso vuelve Cristo, hay que tener gozo. Entonces aquí dice, ojo, no se vayan a dejar como perturbar, ni por espíritu, dice, ni por palabra, ni por carta. Hoy en día podríamos decir ni por mensajes en YouTube, ni por mensajes en TikTok, ni porque pasó el ministerio no sé quécito, y ya llegó con su susto y su... No, Señor, no se deje mover de su forma de pensar. Amén. Dice, mire, dice... Ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Imagínense, el mismo Pablo que esperaba la venida del Señor dice, no se dejen perturbar de que el día del Señor está cerca. Como quien dice, se demora. Ay, apóstol, ¿y entonces cuándo viene el Señor? Él mismo lo va a decir aquí, mira. Mira, dice, nadie os engañe en ninguna manera. ¿Cómo dice? Nadie los engañe. ¿Sí ve? Que es delicado el problema del engaño. Imagínense, 2000 años. Advirtiendo el problema del engaño. ¿Y muchos han caído? ¡Ja! ¿Y para qué hablamos? Nadie os engaña en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, una señal, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, el anticristo. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 1 en adelante. Entonces, el día que a usted le venga un pretribulacionista a decirle que es que Cristo ya viene, que ya... dígale, pere, porque falta una señal grande. Ay, ¿cuál, hermano, hermana? Que aparezca el anticristo. ¡No! Nosotros no lo veremos. Biblia. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2. Biblia, no teologías. Biblia. Amén. Si un texto explícito como este de la Biblia contradice esa teología, la pregunta es ¿por qué se sostienen en esa teología? ¿Por qué la abrazan? Lo que les estoy diciendo, tú llegas a tu iglesia, te gustó tu iglesia, tú decides que quieres servirle al Señor, ¿verdad? Entras a un seminario bíblico y teológico, abrazas tu teología y aunque tú te das cuenta, porque a mí me perdonan, a mí no me vayan a decir que es que a todos los cristianos les roban el cerebro cuando entran a la iglesia. Yo no creo en eso. A mí me sigue funcionando igualito, desde que entré y hasta el momento. Y el cerebro sirve para que cuando uno ve que algo no encaja, uno cuestione y diga, no, pastor, nosotros decimos esto y esto en la iglesia y mire lo que dice acá. Está diciendo que no, que Cristo no viene, sino que primero viene el anticristo. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, vuelvo y digo, es necesario esa predicación de que Cristo vuelve ya y que si no te quedas y que si... Mire, le voy a decir, le uso una cosa como una vez un muchacho me preguntó en un grupo de familiar por allá. Me dice, Toñito, ¿yo puedo ser sincero con usted? Le dije, hermano, para eso usted acá. Usted en el culto no puede predicar, usted en el culto no puede preguntar. Usted de pronto está muy lejos del pastor, pero aquí estoy, ven, ¿qué le pasa, mano? Sea sincero, pues. Dijo, y la verdad, Toñito, es que ese cuento de que Cristo vuelve me tiene hasta acá. Y le dije, ¿por qué, mano? Me dijo, porque es que ando diciendo, Cristo vuelve. Y un muchacho en la iglesia. Cristo vuelve, y llegan en esos 2000 años y nada que vuelve. Así me dijo el hombre. A mí me gustó la sinceridad del hombre. Y le dije, bueno, mire, usted tiene razón en eso, hermano. Usted tiene razón, pero no ha pensado en otra cosa. Me dijo, ¿qué? Y le dije que el encuentro con Cristo sí es inminente. Me dijo, ¿y por qué? Y le dije, puede que el Señor no vuelva, pero puede que usted vaya para donde Él. Le dije, ¿por qué? Le dije, hermanito, porque es que la posibilidad de morirse, cuando uno está vivo, es muy alta. ¿Cómo la ve? Entonces, usted necesita andar hablando del arrebatamiento para hacerle entender a la gente de que su encuentro con Cristo es inminente e ineludible. No. Entonces, ¿por qué queremos meterle susto a la gente para ver cómo la traemos al evangelio? No vamos a decirle la verdad. Puede que Cristo venga después del anticristo. No sabemos cuándo aparecerá el tipo. Se supone que va a aparecer pronto. Se supone. Sí.
Pero hermano, la verdad es que usted y yo sí nos podemos encontrar con Cristo en esta misma noche. Amén, así es. Perdóneme. ¿Cómo llegó Toñito al Evangelio? Así, muriéndome. Y muriéndome, con 24 años, entendí que uno no tocaba estar viejo para morirse. Y dije, no más, no juego más. Le entregué mi vida al Señor a los 24. Acabo de cumplir hace 2 días 44. 20 años cumplí con Cristo. Firme. Firme, porque yo entendí que para usted morirse, solo tiene que estar vivo. No tiene que estar enfermo. Ojo con eso. ¿Qué enfermedad tenía yo diagnosticada? Ninguna. 0. Pero tenía 20 días de parranda encima, seguidos. Usted va pasando en la calle, Dios no lo quiera, se resbaló, se cayó, le pasó el bus por encima. ¿Qué pasó? ¿Cristo vino o no vino? Para usted vino. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos están entendiendo? Entonces sí es inminente. Y no necesito de coger la doctrina, torcerla y volverle una cosa de miedo y todo. No, yo puedo hacer reflexionar a la gente con simples pensamientos que todos entendemos. Porque todos hemos ido a un velorio, ¿no? ¿Y en el velorio no medita uno? Mi madre, el del cajón, ahí está el del cajón. Pero perfectamente mañana puedo ser yo. O puede ser... ¡No! Amén. Entonces, claro, eso nos enseña una cosa. Yo necesito estar en paz con el Señor todos los días de mi vida. Y tratar de vivir una vida agradable a Él y amarlo. Que vino el rapto de la iglesia y el Señor me cogió sirviéndolo y amándolo. ¿Me lleva o no me lleva? Claro. Me lleva. Que el Señor vino y yo me puse a recochar y a écheme un refajo. No, eso que refajo, ahora sí écheme un águila. No, eso que águila, écheme una costeña. Eso que écheme una póker. Eso écheme un aguardientico. Ustedes ponen esa recocha. Viene Cristo, ¿se queda o se va? Pues evidentemente se queda. Pero tengo que engañar a la gente para llegar a conclusiones tan simples como estas. No. Entonces, para terminar este estudio bíblico que ya tiene tenemos como 4 estudios que hemos hecho esto. Nunca olvide esos 2 versículos. Todo lo de Dios se manifiesta como por fe y para fe. El estudio bíblico que tú haces tiene que estar aumentando tu fe y aumentando tu claridad del camino del Señor. Para que no venga otro y te vaya a desviar, te vaya a mover el piso. No, que usted esté equivocado, no. Saque usted el texto, téngalo a la mano. ¿Sí? Cada uno tiene sus propias herejías y sus locuras. Biblia, aprenda Biblia. Es 1. Y 2, otro versículo que tiene que aprenderse para toda su vida. La suma de tu palabra es verdad. Salmos 119, versículo 160. La suma de tu palabra es la verdad. Las doctrinas bíblicas no son el resultado de un solo versículo, ni un solo texto. Es la suma de toda la palabra. ¿Amén? ¿Amén? Sí. Haga eso. Si la teología A, B, C, D, lo que sea, contradice la palabra, deséchela, aprenda a desecharla. Y créale a Dios. ¿Amén? Créale a Dios. No se aferre a las teologías. Que es que a mí en mi iglesia me enseñaron. A usted le pueden enseñar lo que sea, pero usted tiene una cabeza. A mí me enseñaron en la iglesia cuando yo era muchacho, cuando uno estudiaba angelología, que los ángeles no tenían voluntad. ¿Cierto? Ahora, yo me tengo que quedar con lo que el pastor me está enseñando. Que los ángeles no tienen voluntad si tienen un cerebro. ¿Y qué me dice a mí el cerebro? Que si no tienen voluntad, ¿cómo se revelan? ¿Cómo se reveló Satanás? No solo Satanás, también los otros 505 que cayeron en Génesis 6. ¿Cómo se revelan los ángeles si no tienen voluntad? ¿Cómo? El cerebro ya me lo dice. ¿Que eso es cómo? Un error. Dios revistió de libertad a todas las criaturas que creó. ¿Cuántas, pastor? Todas. ¿Amén? Así de sencillo. Bueno, vamos a orar y damos por terminado este estudio bíblico. Amén. Espero que les haya sido de mucho provecho. Ojalá lo puedan volver a escuchar si quieren, para que eso les quede como en la mente, en el corazón. Siempre recuerden, ahora, sea como sea, cuando venga el Señor, que nos halle amándolo y sirviéndole. Amén. Haciendo lo bueno. No nos vamos a quedar. Si usted está haciendo lo que Dios le mandó, no se va a quedar. Pero si usted pone por ahí de degenerado, no, póngale la firma que hasta su salvación se empieza como a embolatar. Entonces mejor no embolate lo que no se debe embolatar, ¿vale? Vamos a orar. Amado Padre Celestial, te bendecimos, Señor, en esta noche. Y damos gracias por tu palabra que es bendita para siempre, Señor. Tú nos diste la palabra, Señor, para darnos claridad, para darnos entendimiento, Señor, de quién eres tú, de lo que amas y de lo que odias, para salvarnos, básicamente, Señor. Y lo agradecemos. Yo te pido, Señor,
que todo aquel que escuche este video, esta grabación, todo aquel que escuche esta predicación, coja en su mente, Señor, claridad. Que salga de su mente toda oscuridad, toda confusión, todas esas cosas que de pronto no le dejan ver quién eres tú en realidad. Que en esta misma noche, Señor, cada uno tome esa fe y se vuelva certera y firme. Y entienda cuál es el camino a seguir, Señor. Qué es lo falso y qué es lo verdadero. Y que te sigan, Señor, sin temor alguno. Porque, Señor, tenerte a ti es mucho mejor que tener una religión. Tenerte a ti, Señor, es mucho mejor que una simple creencia. O vivir como vive el mundo, lleno de tantas supersticiones y cosas inútiles y malas, Señor. Ayuda, Dios, a todo el que escucha a encontrarse contigo, a amarte, Señor. Revélate y manifiéstate a todo aquel que escuche tu palabra y bendícelo con tu presencia, Señor, porque esa es la bendición grande del hombre. Más que el dinero, más que las cosas, es tu presencia en nuestra vida, Señor. Te amamos mucho, Señor. Vamos a descansar esta noche y te pido bendice a tu pueblo y guárdalo del mal. Y en el nombre de Jesucristo el Señor. Amén y amén. Amén. Bueno, mis amados hermanos, Dios los bendiga muchísimo. Dios los guarde y bueno, si Dios lo permite, nos vemos dentro de 8 días en otro estudio bíblico. Comenzaremos algún otro tema que Dios nos ponga en el corazón, ¿vale? Dios los bendiga mucho. Chao, chao, saludos a todos.